Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que impulsa la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Estamos en la semana 18 de nuestra lectura. Estamos leyendo dentro de la era del reino. En el episodio de hoy, Aiva May nos habla acerca de cómo el rey David pasó de ser un hombre centrado en Dios a ser un hombre centrado en sí mismo. Hoy quiero resaltar 6 puntos importantes que tuvimos esta semana. Al inicio de la semana leímos acerca de cómo David mueve el arca del pacto a Jerusalén. Eso lo encontramos en 2 Samuel 6 y 1 de Crónicas 15. Lo que David hace es establecer una cultura de alabanza desde el inicio de su reino. David desea estar cerca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué querría él el arca cerca? Porque David amaba estar en la presencia de Dios y amaba celebrar la grandeza de nuestro Dios. Así que la necesidad de tener el arca de Dios cerca, la presencia de Dios cerca, era muy importante para él. Esto lo vemos en el Salmo de Alabanza que David escribe en respuesta de haber traído el arca a Jerusalén. Es un salmo que no está registrado en el libro de los Salmos, sino que lo encontramos en 1 de Crónicas 16. En el versículo 25-27 dice: Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Esto realmente captura la esencia de quién David es en este momento de su vida. Él entiende que Dios es maravilloso. Él no habló acerca de lo maravilloso que él era, sino que Dios es maravilloso. Así que el honor y la alabanza son de él, la fuerza y el gozo están en él. Lo segundo que vemos es que David desea construir un lugar para el maravilloso nombre de Dios. Y esto me acordó a Deuteronomio 12. Así que para mí es obvio que David dedicó tiempo a leer el libro de la ley, a meditar en el libro de la ley. Porque en Deuteronomio 12, cuando Moisés está preparando a los hijos de Israel para entrar a la tierra prometida, Moisés les dice que llegará el día, después de la batalla militar, en un tiempo de paz, que Dios pondría su nombre en el lugar que él escogiere, en un lugar específico, en una tribu específica de Israel. Así que David tiene esta idea de construir un lugar para su santo nombre. Lo que David entiende es que el centro de la vida israelí es vivir conscientes de Dios, vivir en la presencia de Dios, vivir sabiendo que Dios, el gran Dios, vive en medio de ellos, en medio de nosotros. Así que él quería un lugar para su nombre para recordarle al pueblo esa verdad. Y Dios responde a la iniciativa de David. Eso lo leemos en 2 Samuel 7, empezando en el versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 11. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dios responde diciendo: No, tú no me harás casa a mí, yo te haré una casa a ti, y haré de ti un gran nombre. Esto es un eco de la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo: Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Haré de ti un gran nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es que fue a través de esa bendición de Abraham que Dios abrió el reino al mundo gentil. Y esto lo captura al decir: Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Hablando primero acerca de la dinastía que tendría Salomón, su hijo, que reinaría en la siguiente generación. Entonces David responde: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto? Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. No hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra?
porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Qué notamos de David? David exalta la grandeza de Dios. David tiene una opinión humilde de sí mismo, pero tiene una visión masiva de nuestro Señor Dios. La tercera cosa que vemos es que David experimenta victoria militar decisiva, sometiendo a todas las naciones a su alrededor. Lo tenemos en 2 Samuel 8. Nos damos cuenta que David sabía que él definitivamente necesitaba a Dios. Lo vemos en el Salmo 18. David describe al Señor como su roca, su castillo, su fortaleza, su libertador, su escudo y su fuerza. David sabe y entiende que somos personas pequeñas y débiles, que necesitamos al gran majestuoso Dios que nos defienda. Dios los defiende de los asirios, amonitas, moabitas, filisteos, amalecitas, edomitas. David entiende que ha sido Dios quien le ha dado la fuerza para poder someter a los pueblos alrededor de él. David reconoce que necesita a Dios. En el Salmo 60, versículo 12 dice, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Así que su confianza no estaba en su gran ejército o su habilidad en las batallas. No, su corazón y su confianza estaba en el Señor, en el Dios viviente que pelea por nosotros. La cuarta cosa es que David ofrece justicia para todos. Él tomó la iniciativa de relacionarse con las personas con compasión. Lo que vemos en David es que él quiere que otros experimenten lo que él mismo ha experimentado. En el Salmo 18:35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. David está extendiendo esa gentileza, bondad y compasión a otros. Lo vemos específicamente con Mefiboset. Mefiboset está lisiado, es un descendiente de Saúl, es su nieto, hijo de Jonatán. Y David hace una provisión especial para Mefiboset y establece que él comerá en la mesa del rey todos los días de su vida. Otra expresión de amabilidad que él nos muestra es con la historia de cuando muere Naas. David envía una delegación a su hijo Hanún para consolarlo por la muerte de su padre. Pero Hanún le responde cortándoles la barba y sus túnicas de manera que sus traseros quedan expuestos. ¿No les parece que la Biblia es bien gráfica a veces? Hanún escucha la sospecha malvada de sus amigos y por eso avergüenza a la delegación de David. Y no le va bien, porque ahora David responde atacándolos y dominándolos. Pero la quinta cosa que vemos es que David se llena de sí mismo. Se llena de orgullo y actúa como si él tiene derecho a. Creo que en algún momento él dejó de tener tiempo con el Señor. Dejó de meditar en su palabra. Él se dio vacaciones, porque cuando los reyes salieron a la guerra, David no fue, sino que se quedó en Jerusalén. Recuerdan, en Deuteronomio 17, esto es lo que Dios había hablado, anticipando el momento en que Israel desearía un rey como los pueblos a su alrededor. Dios le da principios que deben seguir al momento de elegir un rey. Debe descender de Abraham, no debe regresar a Egipto para aumentar su poder militar con carruajes o caballos. No debe tener muchas esposas porque entonces su corazón se apartaría del Señor. No puede usar su posición para aumentar su riqueza personal. Y la última es que debe escribir su propia copia del libro de la ley y leerlo todos los días. Y termina diciendo en el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino,
él y sus hijos en medio de Israel. De esto se trata el vivir creyendo que yo tengo derecho a. ¿Qué es mi derecho? Tomar algo o hacer algo. Creer que somos mejores que los demás, creer que estamos sobre los demás. Y tristemente esto describe lo que está ocurriendo con David en este momento. Lo que leemos en 2 Samuel 11, cuando David, en lugar de ir a la guerra, se quedó descansando en Jerusalén. Y vemos que a partir de aquí las cosas cambian. Ya no hay justicia para nadie, sino que actúa con indiferencia, evitando los problemas. Es pasivo. Se maneja en retirada y no en la ofensiva. Y lo que ocurrió, bueno, no sé exactamente cómo ocurrió, pero la cosa es que él está en el terrado del palacio y ve a una mujer hermosa. Y él se da la tarea de averiguar quién es ella, y descubre que es la esposa de Urías, uno de sus hombres valientes. ¿Y qué sabe él? Que Urías, a diferencia de él, está en el campo de batalla peleando contra los filisteos. Así que él envía por Betsabé y se acuesta con ella queda embarazada. Ahora David busca la manera de arreglar el problema y manda a traer a Urías para que éste venga a dormir con su esposa. Pero él no lo hace, sino que se queda en la entrada de la casa del rey. Esto hace que David se estrese más y no haya qué hacer, pero él sigue intentando que Urías vaya a la casa y se acueste con su esposa para poder cubrir su pecado, su adulterio. Pero eso no ocurre. Urías no va. Entonces lo que hace es que escribe una carta para Joab y se la da a Urías para que la lleve. Urías entrega su propia sentencia de muerte a Joab. David le escribe a Joab que ponga a Urías al frente en lo más recio de la batalla para que éste muera. Y eso es exactamente lo que ocurre. Uno se pregunta, ¿cómo es que David hizo eso? ¿Cómo llegó ahí? Y es porque él empezó a creer que tenía el derecho. Él quería algo que le pertenecía a alguien más y simplemente lo tomó. Cuando eres una persona poderosa y no tienes a nadie que te confronte, terminas haciendo tu voluntad sin importar las consecuencias. Y así es como está David en este momento de su vida. Él traiciona a Urías, uno de sus hombres cercanos, y hace que lo maten. Y utiliza a Joab, que por cierto es su sobrino, su general del ejército, para hacer su trabajo sucio. David le asigna a Joab matar a uno de los suyos, para que uno de sus hombres valientes sea asesinado en la batalla. Ahora Natán, el profeta, lo confronta contándole una historia, y miren la enseñanza aquí. Natán, al confrontar el pecado, lo hace indirectamente con una historia. ¿Te das cuenta del poder de las historias? Natán le cuenta la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, que vive a la par de un hombre pobre que solo tiene una oveja. Y la Biblia es bien descriptiva. Dice que era solo una oveja que había crecido con sus hijos, que comía y dormía con ellos. Y entonces me imagino que hasta tenía nombre. La cosa es que el hombre pobre solo tenía una oveja, y cuando el hombre rico recibe la visita, él no busca una oveja de su propio rebaño, sino que va y le quita la única oveja al hombre pobre, y le sirve a su invitado. David, al escuchar esta historia, se enoja, y con justa razón, como era de esperarse. Y podemos ver que David conoce la palabra de Dios, porque cita Éxodo 22:1. Él dice que el hombre rico debe restituir con 4 ovejas al hombre pobre por haberle quitado su única oveja. Entonces Natán lo sorprende y le dice, pues ¿sabes qué? Tú eres ese hombre, tú eres el que quitó la única oveja. Y la diferencia entre David y Saúl es el hecho que David realmente se arrepiente. Él entiende que es contra Dios que pecó, y lo vemos apelar a la expiación sustitutiva en el Salmo 51. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David entiende la gravedad del pecado, entiende la seriedad de lo que ha hecho y él pide ser perdonado. Él se arrepiente de manera dramática cuando es confrontado por Natán. Durante este tiempo, también él ha coleccionado esposas con quienes tiene muchos hijos. Así que él viola otra de las regulaciones que Dios dio en Deuteronomio, y que era una advertencia, porque esto haría que su corazón se desviara. Y eso también ocurre con David. Y esto causa un profundo quebrantamiento en su familia, y esto es lo que me lleva al 6º punto. David tuvo 3 hijos en particular, en los que se desarrolla una triste historia. Tenemos a Absalón y a Tamar, que son hermanos de padre y madre, y a Amnón, que es medio hermano por parte de su padre. Entonces se nos dice que Tamar es una mujer hermosa, joven y virgen.
Amnón, su medio hermano, está obsesionado con ella. Él la desea de manera enfermiza. Esto no es amor, esto es lujuria. Amnón tiene un primo, Jonadab, quien le susurra al oído la manera en que puede obtener lo que quiere. Hazte el enfermo ante tu padre y pídele que envíe a Tamar a tu casa para que te prepare alimento. Y eso es justo lo que hace. Tamar no sospecha nada y obedece a su padre y va donde Amnón. Amnón pide que los dejen solos y al quedar solos él viola a su media hermana. Pero justo antes, ella apela a él diciéndole que no lo haga, que mejor la pida al rey, que el rey no la negará. Porque, dice ella, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Ella entendía que la explotación sexual, una violación, causa una profunda vergüenza en el corazón de la mujer. Pero Amnón no entra en razón, sino que la toma a la fuerza y después la echa de su casa. Y ella entonces esparció ceniza sobre su cabeza y rasgó sus vestidos y vive para el resto de su vida en la casa de su hermano Absalón. Ante esta situación, Absalón maquina un plan. Él espera 2 años para poder vengarse, porque David, su padre y rey, no hace nada, absolutamente nada, aunque sí se enoja con su hijo por violar a su hija, pero no hace nada. Y es que, ¿qué es lo que debía hacer David según la ley? La ley de Moisés decía que si un hombre forzaba a una mujer y ella clamaba por ayuda, el hombre debía morir por lo que hizo, pero que la mujer sería inocente. El problema es que se trata de su hijo. Entonces David no hace nada al respecto. Absalón toma el asunto en sus propias manos. Le toma 2 años cumplir con el plan, pero lo hace. Él tiene una celebración especial al esquilar sus ovejas e invita a todos sus hermanos y ruega a su padre especialmente para que Amnón asista. David concede el permiso y ahí es donde Absalón mata a su hermano. Y como consecuencia, Absalón es desterrado del reino. David pierde a sus 3 hijos en esta historia. Tamar se siente abandonada por su padre. Por el resto de su vida vive en vergüenza y fuera de la casa real. Absalón queda desterrado del reino durante 2 años hasta que regresa y traiciona a su padre al querer quitarle el reino. Y por supuesto, pues, Amnón está muerto. En esta casa, en esta familia, hay serios problemas, profundos problemas. Me recuerda cuando recién regresamos de África, a mediados de los 90, éramos miembros de Kirby Woods y estaba sentada en una clase dominical y una de las mujeres pidió oración por una familia que la describió como una familia mezclada. Y yo no entendía a qué se refería y le pregunté, ¿a qué te referís con una familia mezclada? Porque en ese tiempo era un nuevo término. Y ella me explicó que una familia mezclada es cuando se unen en matrimonio y el hombre tiene sus propios hijos, la mujer tiene sus hijos y luego tienen hijos juntos. Entonces están mezclados, los tuyos, los míos y los nuestros. Y me di cuenta, ¡oh, wow! La familia de David era una familia mezclada, con hijos de diferentes madres. Bueno, Absalón muere en la batalla por el reino. Joab lo mata. Pero algo importante es que cuando Absalón llega a reclamar el trono y David huye, Aitofel, uno de los consejeros de confianza de David, apoya a Absalón. Y debemos de detenernos y ver por qué este hombre de confianza de David lo traicionaría de esta manera. Y se debe a que Aitofel era el abuelo de Betsabé, y su hijo era uno de los valientes de David. El esposo de Betsabé era uno de los valientes de David, el padre de Betsabé era también uno de los valientes de David, y su abuelo era uno de los consejeros cercanos a David. ¿Te das cuenta? El pecado impacta a tantas personas en tantos niveles que no lo podemos contener. Así que Aitofel aconsejó a Absalón para enfrentar a David, pero Usaí, un consejero fiel a David, aconsejó de manera contraria a Aitofel para proteger a David. Entonces rechazan el consejo de Aitofel y siguen el consejo de Usaí, y Aitofel termina suicidándose. En este tiempo, en el reino de David, lo que tenemos es que su reino, su corte fue impactada, su familia fue impactada por las decisiones que David tomó. Fueron impactados por su pecado. David, que había escrito en el Salmo 3, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». La única razón por la cual David puede decir eso es porque él necesitaba ser restaurado por el quebrantamiento que ha experimentado por su propio pecado. En el Salmo 63:7 dice, «Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré».
Es interesante que David utilizara esta frase, en la sombra de tus alas me regocijaré, porque esta frase fue usada antes de esta era en el libro de Ruth. Lo dice Booz, cuando le dice a Ruth que se quede en su campo y le dice, porque sé que te has refugiado bajo las alas del Todopoderoso. Y David está apelando, usando este mismo término, que él es como un extranjero que está siendo aceptado, y esto es por la manera en que el pecado lo ha impactado. También tenemos a Simei. Simei maldijo a David cuando éste huía de Absalón. David le perdona la vida, aunque legítimamente como rey podía ejecutarlo por esta acción, pero no lo hace, sino que Salomón es quien se encarga de él. Tenemos a Barzillai. Barzillai fue quien proveyó alimento para David y sus hombres cuando huía de Absalón, y David extiende su gracia hacia él. La última escena que ocurre en la lectura de esta semana son los 3 años de hambruna que llevan a David a la acción. Imagínate, pon tu mente a donde está David. Él empezó muy bien caminando con el Señor, buscando al Señor. La justicia y el juicio se llevaban a cabo porque él era un buen juez. Pero ¿qué ocurrió con el tiempo? Es la pendiente resbaladiza del pecado. Y yo realmente creo que está directamente conectado a su disminución del tiempo con el Señor. Porque lo vemos al inicio, él solo quería estar cerca de Dios. Pero no dice que él fue aterrado a orar y que fue interrumpido por Betsabé. No, no fue así. Él fue porque estaba aburrido. Y eso se debe a que no estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y ser para Israel lo que Dios lo había llamado a hacer. Recuerdo cuando Stan y yo estábamos en África, uno de sus amigos del seminario cometió adulterio. Y él y su esposa terminaron divorciándose. Cuando nosotros regresamos, que volvimos a Estados Unidos, fuimos a almorzar con su amigo. Y en la conversación, Stan le preguntó, ¿qué pasó? Y él, en un momento de claridad y de mucha sinceridad, dijo, Stan, yo dejé de tener mi tiempo con el Señor. ¿Y no es así como todo ocurre? Al dejar de tener tu tiempo con el Señor, tú abandonas la cercanía con el Señor. Lo dejas a la distancia, al margen de tu vida. Y cuando haces eso, solo te estás preparando para pecar gravemente contra Él. Y lo que David hizo es que se quedó como en un estado pasivo. Se quedó en Jerusalén y se tomó vacaciones del Señor. Y quiero aprovechar para decirles algo, porque ya se acerca el verano. Y una de las cosas que veo que ocurre, y esto ocurre en muchas iglesias, en muchos países, es que nos gusta unirnos a los estudios bíblicos de 3 semanas o de 3 meses. Pero el problema es que cuando ese estudio termina, nos toma un tiempo volver a agarrar la Biblia. Es sino hasta que encontramos otro estudio que volvemos a leer la Biblia. Y normalmente en los meses de verano nos damos vacaciones. No entramos a ningún estudio. Y ese es un tiempo peligroso porque cuando no te estás nutriendo de la presencia de Dios, no lo estás alabando ni viviendo con la conciencia de que Él está presente, lo que ocurre es que empiezas a tener ideas en tu mente y empiezas a nutrir esas ideas. ¿Cómo es que inicia el adulterio? Tú empiezas el adulterio en tu mente y antes de tu mente es porque ya lo habías sembrado en tu corazón y empiezas a alimentar tu fantasía, al imaginar que estás con este hombre, en tu mente empiezas a dedicar a qué tal que sí, cómo sería y te imaginas los mejores escenarios. Puede ser con alguien que conoces o alguien que no conoces. Puede que te perdiste con el protagonista de una novela y te ves con esa persona en tu mente y empiezas a fantasear. Este es un tiempo muy peligroso. Recuerdo que Ron Don dijo hace unos años atrás, ten cuidado con las fantasías que entretienes. Si Dios te concediera esa fantasía, ¿eso te fortalecería o destruiría espiritualmente? Este es un buen filtro para todos nuestros pensamientos. Si Dios me concediera este pensamiento que ronda mi mente, ¿me fortalecería? ¿Me ayudaría espiritualmente? ¿Me acercaría a Dios? ¿O, al contrario, destruiría mi caminar con el Señor? Si la respuesta es que te destruiría, Pablo nos advierte que debemos tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo también dice que todo lo bueno, lo noble, si hay algo digno de alabanza, que en estas cosas podemos pensar. Y creo que esto es algo que le ocurrió a David. Él dejó de pensar en las cosas dignas. Él empezó a imaginarse cómo sería estar con esta mujer hermosa y él empezó a justificar por qué sí podía hacerlo. Porque él era el hombre poderoso que podía obtener lo que quería.
el peligro del poder, el peligro de la posición, de tener autoridad, tener el poder de hacer lo que quiero. ¿Cómo es que llegamos a eso? Tristemente, hace poco vi la noticia de que el presidente de la Junta Directiva de la Convención Bautista del Sur, quien estaba por jubilarse, cometió inmoralidad sexual y renunció a su puesto. ¿Por qué harías eso? Ya cerca del final de tu vida. Realmente creo que te cansas de vivir una vida en rectitud y te recompensas. Y ese es un terreno muy peligroso cuando empiezas a pensar, ay, es que es muy difícil mantener una vida piadosa. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Yo tengo en diferentes lugares un pedazo de tela de camuflaje de la que usan los militares. Y la tengo en varios lados porque me acuerda que soy un soldado, que soy llamada a pelear una batalla real. Y mi batalla, mi más grande enemigo, no está allá afuera. Mi más grande enemigo está aquí, en mi cabeza, en mi mente. Así que tengo que disciplinarme. Tengo que llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque la cosa es que si David hizo eso, a cualquiera de nosotros le puede pasar. Todos somos vulnerables. Salomón dice en Proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entre más conozcas tu corazón, más asustada deberías de estar al ver todo lo que tiene. Tenemos que ser capaces de decir no al pecado y sí a Dios. Esto requiere gran disciplina y creo que David se cansó de disciplinarse. Ya para concluir tenemos la hambruna que impulsa a David de regreso a la acción. Lo que ocurrió fue que Saúl, por razones que no se registran en las Escrituras, él se da la tarea de querer eliminar a los gabaonitas. ¿Se acuerdan quiénes son los gabaonitas? En la era de la conquista, después de la batalla de Jericó, los gabaonitas se presentaron ante Josué y le hicieron creer que venían de muy lejos, y como prueba de ello le enseñaron que el pan ya tenía moho y que sus ropas se habían desgastado por el largo viaje. Y como Josué no buscó el consejo del Señor, porque Dios ya les había prohibido hacer pactos con los pueblos de Canaán, pero él, al ser engañado, hizo un pacto con ellos, lo que significaba que ahora los gabaonitas estarían bajo la protección de Israel. Y Saúl se fue en contra de ellos. Y lo interesante es que Saúl debió irse en contra de los filisteos. Todos los pueblos que David sometió fueron inicialmente responsabilidad de Saúl, pero Saúl se dedicó a perseguir a David y se fue en contra de las personas con quien Israel había hecho un pacto de protección. Entonces, Dios le reveló a David que esa era la causa de la hambruna en Israel. Y para rectificar eso, David fue a los gabaonitas y ellos demandaron que se les diera muerte a 7 descendientes de Saúl, como reparación por lo que había hecho Saúl. Y eso es exactamente lo que David hace y como resultado la hambruna terminó. Para resumir la lectura de esta semana, ¿cómo guardas tu corazón para no caer en una actitud de yo tengo derecho, yo me lo merezco? Para no terminar haciendo lo que David hizo. Cuando dejas de nutrir tu relación con Dios y vives fuera de la presencia de Dios, terminas haciendo cosas horribles. Entonces, lo primero es que debes nutrir tu conciencia de la presencia de Dios con adoración. La cosa es que nadie puede hacer esto por ti. Tú eres el que debe cantar melodías en su corazón para el Señor. Tú eres el que debe nutrir ese espíritu de adoración ante el Señor. Tener ese sentido de adoración, vivir en adoración, te lleva a tener una exaltada visión de Dios. Sus alabanzas en tus labios, esa es tu responsabilidad. La segunda cosa es que debes tratar a los demás con compasión y amabilidad. Hay personas que se les da naturalmente, que son amables y consideradas con los demás. Pero hay otras personas como yo que somos egoístas, narcisistas, un poco malas a veces. Yo no debo permitirme ser así. Debo obligarme a ser amable y compasiva. Es algo que debo hacerlo de forma deliberada, que de manera intencional debo esforzarme por ser compasiva. Debo ser intencional en mis acciones y buscar esas oportunidades. También debes pelear tus propias batallas. No puedes contratar a otros porque una de las cosas que veo a menudo es que las personas quieren que tú pelees sus batallas. Te dicen lo que está ocurriendo y quieren que tú te encargues, pero la cosa es que nadie puede pelear tus batallas. Eso te toca a ti. Las personas pueden acompañarte, pueden apoyarte, caminar contigo, pero nadie puede pelear la batalla que Dios te ha llamado a ti a pelear. Porque esto es lo que vemos en David. Él dio a otros sus problemas y él dejó de pelear.
Él envió a Joab a pelear su batalla en lugar de pelear él. La cuarta cosa, tú debes de disfrutar lo que tú personalmente tienes, para que de esa manera puedas evaluar correctamente lo que le pertenece a los demás. Tú disfruta lo que tú tienes y así te alegrarás de lo que otros tienen, y no vas a codiciarlo como hizo David. Honra los talentos y las contribuciones de otros sin usar a las personas para tu beneficio personal. David empezó a usar a las personas y a descartarlas cuando ya no las necesitaba. Y por último, si tú no inviertes en tu familia, nadie más lo hará. Y esa es la tragedia más grande en la vida de David, el hecho que fue negligente con su familia. Su familia se vino abajo ahí en sus narices. Así que guarda tu corazón para evitar caer en la actitud de yo tengo derecho a. Tienes que cuidar y servir a tu familia cercana y no ser negligentes con ellos. Para resumir este tiempo, siempre debo recordar Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que algo que debemos de recordar y aprender de esta historia es que si David lo hizo, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Lo que cualquier persona ya haya hecho, cualquier otra persona la puede hacer también. Debes guardar tu corazón. Y Pablo dice, por la paciencia. ¿Qué significa por la paciencia? Creo que en parte significa que tenemos momentos, periodos en nuestras vidas donde simplemente no tenemos el deseo de buscar a Dios. Y sabelo de una vez, tus sentimientos no tienen que gobernar tu vida. Tú eres quien decide, no tus sentimientos. Debes de ponerle un arnés a tus sentimientos y someterlos a la verdad que conoces, a la verdad que la Biblia enseña. Yo pienso que tristemente muchas personas han sido infieles a su pareja. Quiero recordarte que si Dios perdonó a David, Dios también te perdona a ti. Puede ser que Dios te ofrezca el perdón, pero tú estás estancada en que todavía no te has recuperado de eso que hiciste. Y creo que eso es exactamente por qué David fue tan pasivo con los problemas de su familia. Porque, ¿qué había ocurrido anterior a eso? Él había cometido adulterio y asesinato para cubrir su pecado. Que aunque Dios lo había perdonado, él no era libre de eso. Estaba en su memoria, en su mente, y no pudo sacudirse de esa culpa ni la vergüenza. Y manchó todo lo demás que él hizo, porque tenía una conciencia culpable ante el Señor. Pero esta es la cosa. Dios nos ha redimido. Y cuando Dios perdona, Él realmente perdona. Dios no vuelve a traer a colación, no está acusándonos con eso, sino que somos nosotros los que nos atormentamos. Por eso debemos de apropiarnos del perdón en la cruz y debemos estar tan agradecidos por el perdón que Dios ofrece. Tuvo un gran costo, su propio Hijo, para que tengamos esperanza. Una de las cosas que me ocurrió cuando estuve en Moscú fue que al tratar con el personal del hotel donde nos quedamos, compartí mucho con ellos, ellos fueron muy amables con nosotros y fuimos bien atendidos. Pero ya al despedirnos, una de las meseras nos dijo algo que me sorprendió. Ella dijo, gracias a ustedes por venir y gracias por darnos humanidad. Darnos humanidad, dije. A lo que ella se refería es que para nosotros ella fue visible. Ella fue visible para nosotros, siendo invisible para todos los demás. Normalmente ellos son vistos sin importancia, porque solo son sirvientes. La esperanza que necesitamos entender es que somos humanos, y no hay nada más terrible que ser invisibles, sentirnos invisibles, ser ignorados. Pero eso no es verdad para nosotros, porque Dios nos ha llamado para ser personas con esperanza, y las personas que tienen esperanza dan esperanza a los demás, porque las personas en este mundo no tienen esperanza, porque el mundo no tiene nada para darles, porque este mundo es temporal, este mundo terrenal perecerá. Nosotros tenemos esperanza para dar, porque nuestra esperanza no solo es para nuestro propio corazón, sino para compartirlo a los demás, dándoles el mensaje de salvación. El mundo está muriendo por ese tipo de esperanza. Amén. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que aunque hay peligros alrededor de nosotros y dentro de nosotros, en nuestros propios corazones, Señor, tú nos diste tu palabra, que es un espejo donde nos das la historia de David para enseñarnos y para que nosotros estemos atentos a cómo un hombre puede moverse de ser un hombre centrado en ti a ser una persona centrada en sí misma. La pendiente resbaladiza de descuidar tu palabra y no nutrir nuestra vida espiritual. Señor, qué peligroso es eso para cualquiera de nosotros. Te pido, Padre, que nosotros no creamos la mentira de que somos superiores al creer que a nosotros no nos pasaría algo así.
sino que seamos advertidos por esta historia y tengamos cuidado de nutrir lo más valioso en nosotros, que es nuestro espíritu. Clamamos a ti, Señor, para que tú seas celoso sobre nuestra vida y que tú nos recuerdes constantemente los peligros que están a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Señor, nosotros nos aferramos a Cristo, que estemos centrados en Cristo, que deseemos esa cercanía contigo y que nutramos esta relación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Acabas de escuchar el resumen de la semana con Aiva May. Únete a nosotros y lee la Biblia cronológica en un año todos los años. Hoy es un buen día para empezar a leer la Biblia en un año con CBT. CBT, impulsando la alfabetización bíblica.